Buenas tardes, mi nombre es Neri González, soy médico general, eh, actualmente pasante de la maestría en servicios de la salud en la Universidad Tecnológica de Honduras, UNITEC, y pues como parte de las actividades de la clase del marco regulatorio de las políticas de la salud, me toca explicar lo que es culpa, ¿verdad? Por ende, pues el objetivo de este video será definir y explicar los diferentes tipos de culpa, así como sus consecuencias. Y para finalizar vamos a dar una breve explicación de cada uno de ellos, ¿verdad? Antes que todo, pues es importante definir lo que es culpa. Y vamos a decir que según el diccionario de Derecho Elemental de Guillermo Cabanelas, cita, en sentido amplio se entiende por culpa cualquier falta, voluntaria o no, de una persona que produce un mal o daño, en cuyo caso culpa equivale a causa. Como ya había mencionado, existen varias maneras de clasificar la culpa. Para fines de este video la vamos a hacer de dos tipos, la culpa civil y la culpa médico-profesional. Hablando de lo que es la culpa civil, esta se divide en tres tipos, que son la causa de culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima. Definiendo lo que es la culpa grave o lata, la definimos como el descuido o desprecio absoluto en la adopción de las precauciones más elementales para evitar un mal o un daño, ¿verdad? Cita el artículo 1362 del Código Civil, la culpa lata se opone a la diligencia y cuidado, que aún las personas con poca prudencia suelen emplear en sus propios negocios. Un ejemplo de este tipo de culpa, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, en una fábrica que tengamos un operador de una máquina en el cual, pues, para operar la misma, valga la redundancia, haya una serie de reglas y lineamientos para hacerlo. Entre ellas, pues, es que el operador no esté comiendo ni esté viendo su celular mientras lo opera. Sin embargo, pues este trabajador hace exactamente eso, está comiendo, está viendo su celular, ¿verdad? Y aparte de eso está distraído platicando. Por ende, provoca un daño o una injuria a un compañero, ¿verdad? Lo cual se convierte en una culpa grave. Luego tenemos lo que es la culpa leve, ¿verdad? En esta clase de culpa encontramos que hubo un descuido o una falta de diligencia en el giro ordinario de la actividad por parte de la persona, pues se debe administrar las actividades como un buen padre de familia. En esta clase de culpa falla el cuidado ordinario que debería de emplearse. Volviendo al artículo 1362 del Código Civil, la culpa leve se opone a la diligencia y cuidado de un buen padre de familia. Por último, tenemos lo que es la culpa levísima. Esta hace referencia a la falta de esmerada diligencia que debería emplear un hombre en el cuidado de sus actividades. En el artículo, como habíamos mencionado, 1362, la culpa levísima se opone a la esmerada diligencia que un hombre emplea en la administración de sus actividades importantes, ¿verdad? Como cita la definición. Ahora vamos a hablar de lo que es la culpa profesional, perdón. Este tipo de culpa, ¿verdad? Orientada en el área de la medicina, por supuesto, es una especie de culpa profesional. Es fuente de responsabilidad si se han contravenido las reglas propias o el ejercicio de su profesión. En este tipo de culpa puede tener acción de tipo penal por delito culposo, ya que se entiende que nosotros los médicos, ¿verdad?, bajo juramento hipocrático, no ocasionamos daño de forma premeditada, a nuestros pacientes. En este tipo de culpa, pues tenemos lo que es la impericia, la imprudencia, la negligencia y la inobservancia a deberes y reglas. Cuando hablamos de impericia, hacemos referencia a la ignorancia inexcusable. O sea, una persona que comete impericia es aquella que realiza acciones que no le competen. Por ejemplo, un médico general que se ponga a realizar una cirugía.
o en sí un médico residente recién ingresado que se ponga a realizar sin supervisión de un especialista o alguien más experimentado, por decirlo así, alguna apendicectomía y cometa una injuria en su procedimiento, ¿verdad? Luego tenemos la imprudencia, que representa la actuación precipitada inexcusable. O sea, alguien imprudente o la imprudencia es cuando una persona sabe que no tiene que realizar cierto tipo de acción, sin embargo la realiza y ésta comete un daño en una persona, ¿verdad? Hablando de la medicina, lo cual pues se cita como un tipo de culpa. Luego vamos a la negligencia, ¿verdad? Una persona negligente es aquella, ¿verdad?, que realiza acciones sin tener las mínimas precauciones del caso. O sea, no cumple los lineamientos debidos o las técnicas debidas y por ello llega a cometer un tipo de injuria que lleva a una culpa. Para terminar, hablaremos de lo que es la inobservancia a deberes y reglas. Es cuando se actúa en contra de los lineamientos, normas y reglas establecidas por cierto establecimiento, ya sea un hospital, una clínica, un centro de salud, etc. Por ejemplo, para determinada enfermedad llega un paciente a una emergencia eh, con determinada patología de la cual ya hay un lineamiento a seguir para poder estudiar y tratar a esa persona. Sin embargo, el médico, por querer agilizar o por confianza en su actuar, salta estas normas y deberes, por lo cual comete, pues como habíamos dicho, un tipo de culpa. Bueno, esto ha sido todo, espero ha sido de provecho y agradezco su atención.